Muy buenas tardes. En nombre del Laboratorio ITF La OMED, le damos la bienvenida y agradecemos su presencia, por supuesto, en este webinar Manejo de la alergia en pediatría, más allá del COVID-19 y lo evidente. Nuestra conferencista del día de hoy es la doctora Gema Pérez. Ella es pediatra, broncopulmonar, trabaja en el Hospital Ezequiel González Cortés, en la Clínica de Espucio y en la Clínica UPA. Y ella es también miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica. Doctora Pérez, por favor, puede comenzar. Hola Patricio, buenas noches. Quería agradecerles a ti y a Manuel por la invitación. Y la verdad es que es interesante poder hablar de un tema que uno no solo lo ve como especialista, sino también como paciente. A modo de introducción, recordarles a todos que la alergia genera en general un amplio espectro de enfermedades y debemos considerar la reacción alérgica común y corriente o banal, con una rinitis alérgica, la urticaria y, por supuesto, el asma. Este espectro variado nos puede dar también predominio de algunos síntomas por sobre otros. Los pacientes pueden presentar rinitis solamente o rinoconjuntivitis y obviamente la dermatitis atópica está presente y la alergia alimentaria que va desde el recién nacido hasta el adulto, independiente de que lo clásico para nosotros los pediatras sea que la alergia alimentaria se dé más o menos en el 96% en los pacientes alrededor de los 3 años. Las enfermedades alérgicas, ¿por qué son tan importantes? Porque son bastante frecuentes. Distintos estudios han determinado su relativa frecuencia de rinitis, de alergia alimentaria, de asma, y también porque generan un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores en el caso de nuestros pacientes pediátricos. Es un paciente que va a tener ciertas dificultades si no es tratado tanto a nivel social, en el colegio, en el trabajo, y va a repercutir en su día a día. La prevalencia va creciente, como lo decía antes, y en realidad también depende de muchos factores y de la suspicacia del clínico por ir a buscarlo. Yo creo que a la mayoría de los colegas le pasa lo mismo que a mí, en que muchos no saben de los pacientes, tanto los padres como los niños, de que son atópicos, no están diagnosticados. Y cuando uno empieza a preguntarles dirigidamente por los síntomas tanto de rinitis, de dermatitis y de asma a los pacientes, el papá o la mamá dice, oye, a mí también me pasa, yo pensaba que era normal. La gente tiende a minimizar o a subestimar los síntomas de la alergia y son pacientes adultos, imagínense los niños que no saben diferenciar una molestia por sobre otra, muchas veces dependiendo de su edad. ¿Qué tenemos que considerar en la rinitis alérgica? Que tiene dos fases que son bastante importantes. Existe una fase temprana que ocurre asociada a los minutos tras la exposición al alergeno, y esta fase temprana está causada principalmente por la degranulación de los mastocitos y la liberación de los distintos mediadores. ¿Qué mediadores están aquí? La histamina y las proteasas principalmente, pero también están las citoquinas proinflamatorias que son bastante importantes y las moléculas de adhesión, como la interleuquina 6, la interleuquina 8, el PAP, los leucotrienios, también son importantes en esta etapa, los mismos que el TNFA. ¿Qué síntomas son característicos de esta fase temprana? Los estornudos, el prurito, la rinorrea, las reacciones cutáneas y el lagrimeo. Y por otro lado está la fase tardía, esta fase tardía que puede demorar entre 2 a 4 horas después de la exposición, y está principalmente dada por la liberación de todas las células proinflamatorias y que son más bien de inclusión, y donde principalmente destacan los eosinófilos. Hay liberación también de otros mediadores, pero que va a promover a que siga perpetuándose la inflamación y todo el proceso inflamatorio que se desencadena asociado a esto. ¿Qué síntomas tenemos aquí? Persiste la congestión nasal, que puede ir aumentando mucho más y generar una obstrucción nasal, la urticaria ya más bien crónica, y el asma que continúa como una respuesta más inflamatoria tardía. A modo de recuerdo y de recordar nuestras moléculas proinflamatorias, que pongo este esquema de la cascada inflamatoria alérgica que es común para todas las enfermedades alérgicas: dermatitis o urticaria, la rinitis alérgica, la rinoconjuntivitis, el asma alérgica principalmente,
y en realidad a la mayoría de las enfermedades inflamatorias. Estamos en época de pandemia y el COVID también en su fase más tardía o en su tercera fase del estallido inflamatorio incluye muchas de estas citoquinas. Entonces tenemos dentro de los factores quimiotácticos más característicos los leucotrienos, por eso también hay abordaje de tratamiento en ese punto, el factor activador de plaquetas, la interleuquina 5, que se nos repite en la mayoría de las patologías alérgicas, y también tiene que ver obviamente con la liberación de la histamina y del mastocito, y que van a generar por sí mismos la perpetuación o la activación de los distintos puntos de la cascada inflamatoria, y que van a hacer que se siga inflamando más si esto no es controlado con la medicación y con las medidas preventivas. Eso en la fase principalmente temprana. Y en la fase tardía, donde ya la inflamación celular está completamente desencadenada, intervienen principalmente los eosinófilos, donde destacan también los leucotrienos, el TNF-alfa, las interleuquinas, 1, 3, el PAF nuevamente, y donde intervienen otras moléculas del sistema inmune como los basófilos, los monocitos y los linfocitos. Y como vemos bien encerrado aquí el PAF, es un punto que antiguamente no estaba siendo bien considerado ni bien tratado. Y no nos olvidemos que también el factor activador de plaquetas se ha visto asociado nuevamente en el COVID, y por eso el título de la presentación también, no solo porque estamos en pandemia. Con respecto a la rinitis alérgica, volver a decir que tiene un impacto muy relevante en la sociedad, pero también no menor en la urticaria y el asma. Tiene una alta prevalencia y altera la calidad de vida de forma significativa y se asocia con estas comorbilidades porque en el fondo es un factor de riesgo para poder presentar asma. En este mapa global, que tiene que ver con el estudio ISAC, que es como bien conocido por todos nosotros, y también tenemos la estadística chilena gracias a este estudio, en que muestra aquí en el mapa mundo las distintas prevalencias de las patologías alérgicas. Las estrellas rojas, incluidos nosotros, son los lugares donde existe mayor prevalencia de alergia, que está definida como más del 10%. En este grupo de 6 a 7 años que presenta rinoconjuntivitis, asma y alergia. En azul tenemos los países que tienen menos cantidad de alergia y que están definidos como menos del 5%, y en amarillo está todo lo restante, que es la mayoría del mundo junto con las menores prevalencias. La alta prevalencia de la rinitis se ha mostrado en distintos estudios, no solo en el ISAC. Storm habló en un principio, hacia los años, finales de los años 90, en que esta prevalencia era bien variable, y tiene que ver lo mismo que mostrábamos en el mapa, o sea, depende de las etnias, de las mezclas raciales, de los contaminantes y de las situaciones ambientales y genéticas que van determinando, como en toda la epigenética de un paciente, predomina en cualquier enfermedad aguda y crónica. Entonces, a nivel mundial, tenemos que entre un 0,8 y un 14,9% de los pacientes entre 6 y 7 años tienen rinitis alérgica. También es una edad en que los pacientes pueden referir más síntomas. Nosotros en la mayoría de las veces vemos en la práctica clínica lactantes bien menores que tienen estornudos frecuentes, congestión nasal permanente y no están enfermos. Entonces se presenta, y que tienen su estima de atopia y herencia familiar, pero se presenta desde cualquier edad, pero es más fácil de predecir a la edad en que los pacientes pueden verbalizar con mayor objetividad los síntomas. Entre un 1,4 a un 39% habla de que podría ser un rango amplio, el estudio de ISAC, sobre los 13 y los 14 años, y en Estados Unidos se habla que hasta un 42% de los niños de 6 años podría tener rinitis alérgica, o sea, es una gran cantidad de pacientes. Esta prevalencia va en considerable aumento, y eso es lo importante para considerar, y como decía antes, en general los niños no tienen la capacidad para poder verbalizar estos síntomas. Otra cosa importante que hay que aclarar y que han ido cambiando un poquito los distintos conceptos, que siempre hablamos clásicamente de la rinitis clásica estacional, que a partir de agosto, ¿no? A partir de septiembre en Chile, la mayoría de nuestros pacientes que ya saben que sufren con la alergia empiezan a venir a control con el pediatra, con el broncopulmonar, con el otorrinotratante, con el inmunólogo, para que empiecen a medicarlo o a prepararse para la época de la rinitis estacional.
y el paciente de la rinitis alérgica perenne, que está definida principalmente como prácticamente todo el año y que tiene relación con los alergenos que son permanentes, los ácaros del polvo, los hongos y los epitelios de los animales principalmente estudiados y que son de uso doméstico, el perrito y los gatitos. Pero el ARIA, en el fondo, es esta rinitis alérgica asociada a asma, y fue en el 2001 se hizo un gran estudio y determinó que en realidad podríamos definirla más bien que como estacional o perenne, en intermitente y persistente, y tiene bastante sentido, porque en general los pacientes con rinitis persistente no necesariamente tienen todos los días del año y todos los días de su vida síntomas de rinitis. Entonces ellos lo definen como mayor a 4 días por semana de molestias y mayor a 4 semanas consecutivas, y la intermitente menos o igual a 4 días por semana con menos o igual a 4 semanas consecutivas. ¿Por qué? Porque no está solamente asociado a la época estacional. Hay pacientes que no tienen todo el año, pero tienen este intermitente en el periodo estacional de primavera, y también, por ejemplo, en marzo en Chile, con el brote de las malezas, muchos de los alérgicos brotan o se reagudizan, y esa también es otra diferencia a pensar con respecto a la perenne o a la persistente. Entonces, esta clasificación de área lo que trata de hacer es como más amigable o más fácil de definir la rinitis alérgica. Tenemos esto, como habíamos dicho antes, la rinitis intermitente y la persistente, pero también habla de que los pacientes tienen distinta severidad, lo mismo que pasa en el asma. Pero ¿qué pasa? Que si bien tiene el paciente leve, que por ejemplo tiene sueño normal, actividades de la vida diaria que no están, como el deporte y el esparcimiento sin afectación, trabajo y escuela normal, sin grandes síntomas molestos, y está por otro lado el moderado grave, en que puede tener uno o más puntos involucrados, en que tiene trastornos del sueño, que alguien que no puede respirar bien o que le pica mucho la piel es difícil que ande normal o que duerma bien. Alteraciones de la vida diaria asociadas a esto, problemas en el trabajo, en la escuela, y los síntomas son bastante molestos. Siempre vemos pacientes que tienen lesiones por hidratar de tanto prurito, de tanto que se rascan, lesiones nasales o el famoso signo del pliegue por rascarse tanto la nariz. Entonces son pacientes que se van a ver afectados de distintas formas, y que sería importante, si bien establecer la severidad, todos los pacientes se tienen que tratar, en mayor o menor medida con otros medicamentos ante las crisis, pero todos deben recibir tratamiento por lo menos antihistamínico de primera línea. Hay un estudio que se llama el estudio Pedregal, que validó estos conceptos del área en la población pediátrica. Es un estudio español, multicéntrico, de observación transversal, en que tuvieron un N aproximado de más de 1.200 niños entre 6 y 11 años, y casi el 60% de estos niños tenía rinitis intermitente, y el 40% de ellos tenía rinitis persistente. Entonces son pacientes que se van a ver afectados en su vida diaria. El 50% de ellos tenía moderado o severa. Entonces es importante que estos pacientes se mantengan en tratamiento y manejados para evitar mayores complicaciones y mayores consultas también innecesarias al médico. Dentro de las comorbilidades de la rinitis y el asma, tenemos esta asociación que habitualmente, en un porcentaje no despreciable, pero también depende de las distintas series, en que tenemos, la mayoría de los pacientes tienen entre un 10 a un 40% podría tener rinitis y asma, el gran mayor porcentaje tiene solo rinitis y un porcentaje tiene solo asma. Pero también hay publicaciones que hablan de que el 80% de los asmáticos tienen un componente rinítico o de dermatitis atópica. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer y qué recomendaciones nos hace la área? En que la mayoría de los pacientes, si no todos, debiesen ser tratados con antihistamínicos. La guía entonces va a incluir a los antihistamínicos H1 para todos los niveles de gravedad, como decíamos antes, sea leve, sea moderado, sea severo, el paciente va a tener síntomas y va a tener episodios de reagudización. Entonces, en la perenne hay niveles altos de evidencia para el tratamiento persistente, tipo 1B, y recomendación A para el uso de levocitiricina, rupatadina y desloratadina. Pero
que es importante agregar, como vimos también en la cascada inflamatoria, en que la rupatadina tiene efectos antagonistas sobre el PAD y va a tener su interacción con estos distintos receptores, a diferencia de los otros. Y mejoraría significativamente los síntomas nasales en pacientes con rinitis alérgicas con un perfil amplio de seguridad y que no tendría efectos aritmogénicos. ¿Cuáles son las características de los antihistamínicos de primera generación versus segunda generación? Porque tenemos que decidir con qué vamos a dejar a nuestro paciente según su perfil, según nuestros gustos, según nuestro conocimiento, y es por eso que también hoy día quería presentarles otra alternativa que para nosotros no es tan frecuente y que en lo particular yo la conocí más como paciente antes que como especialista. Entonces los de primera generación tenemos que tienen 3 a 4 dosis diarias de toma, lo clásico que describimos de la somnolencia, ¿no es cierto?, que habitualmente a nosotros nos complica y también está la limitación de la edad para el uso en pediatría, porque atraviesa la barrera hematoencefálica, ya que son bastante lipofílicos, y no se hace el reconocimiento con la bomba de flujo de proteína. Entonces, estos tienen muchos efectos secundarios, sedación, hiperactividad, insomnio, incluso se han descrito convulsiones. Por eso que, por ejemplo, la clorfenamina, archiconocida y disponible tanto en el sector privado como en el público, en la PS, idealmente usarla sobre los 2 años. No hay ensayos en general en niños y se extrapolan de los adultos y, como decía, esta limitante de la edad, y existen ciertos casos de toxicidad publicados regularmente y obviamente han sido algunos eliminados del arsenal farmacológico, o la FDA ha prohibido su uso, como el asterisol, por ejemplo. Y se han identificado ciertas dosis letales en el uso de bebés y niños pequeños. Muchos también colegas han utilizado con sus pacientes y con sus hijos clorfenamina, hidroxicina para dar este efecto sedante, incluso para procedimientos de pacientes por el gran paso de la barrera hematoencefálica. ¿Qué diferencia tienen estos anti-H1 de segunda generación? Tenemos 1 o 2 dosis diarias, no atraviesa la barrera hematoencefálica y por lo tanto no tiene grandes efectos secundarios relevantes. Sí hay algunos ensayos en niños, no hay informes de toxicidad grave y la sobredosis no provoca la muerte, a diferencia de los H1, de primera generación. Con respecto a la urticaria sabemos que es bien heterogénea, que hay de distintos tipos, hay distintos gatillantes, vamos a tener distintos tipos de lesiones, pero lo más característico es el prurito y el asociado muchas veces a una sensación de ardor, por eso tantas lesiones de grataje de nuestros pacientes, y la hinchazón central o este abón, que habitualmente está rodeado por un halo rojo. Puede ser fugaz, puede ser en que la piel va a ir retornando a su aspecto normal dentro de unas 24 horas, pero también puede ser perenne y que se va a perpetuar y vamos a buscar más inflamación cuando tenemos el efecto del grataje, del rascado por tanto prurito intenso. Dentro de la patogénesis de la urticaria también están incluidas todas las citoquinas proinflamatorias, las moléculas tipo histamina, el PAF nuevamente, los leucotrienos, y por eso son todas estas oportunidades de tratamiento. En general, cada una de estas moléculas va a generar la activación de todas estas cascadas, la vasodilatación que va a perpetuar el eritema, la extravasación que va a generar la vesícula, el abón gigante, y el reclutamiento de estas va a generar este infiltrado característico que también se hace presente en la urticaria crónica. Tenemos distintos tipos de urticaria que según la duración o según el gatillaje, y la espontánea, por ejemplo, aparece pocos minutos después de la exposición al alergeno, igual que la fase temprana de la rinitis, por ejemplo, y las ronchas pudiesen desaparecer incluso 6 semanas después, pero las molestias más agudas son efectivamente en los primeros periodos de tiempo, los primeros días. La espontánea crónica, las abones van a aparecer diariamente o casi diariamente durante al menos 6 semanas o más. También tenemos distintos subtipos de urticaria crónica, que vamos a tener una que es inducible por distintos mecanismos o distintos alergenos o gatillantes, en que tenemos la urticaria
por sol, la urticaria por frío, por dermatitis de contacto, por presión tardía, por el angioedema vibratorio, la urticaria acuagénica y la de efectos colinérgicos. Pero la gracia está en el fondo en definir que estos pacientes tienen mayor a 6 semanas de síntomas asociados a causas conocidas o desconocidas. Yo siempre digo que cuando no sabemos a qué alergia es mucho más difícil hacerle entender o buscar las medidas de prevención, y solo tenemos que manejarnos con el tratamiento específico de la alergia, porque a veces no se puede eliminar este alergeno. Entonces se ha informado que también tiene un rango amplio, pero mucho más bajo de presentación que la rinitis, la urticaria crónica, hasta un 3% en Europa y en Estados Unidos. Y tenemos estos síntomas que principalmente son los agones, el eritema y el prurito. Cuando han tenido obviamente reacciones más severas, podemos tener angioedema, pero que no es lo habitual. Habitualmente está muy localizado en los síntomas más comunes, pero a la vez más persistentes y más molestos. Y va a tener ciertos cursos de remisión espontánea y de recaídas durante distintos periodos a lo largo de la vida, independiente del tratamiento. Obviamente con el tratamiento también podemos hacer que sean menos frecuentes y menos severas las reagudizaciones de la urticaria, que también va a tener un medro en la calidad de vida del paciente. O sea, el paciente puede tener prurito durante el sueño, erupciones durante el sueño, trastornos de la actividad de la vida diaria. Los niños en general son bastante burlescos y no tienen filtro en este sentido, entonces, no sé, un día en la piscina el niño lleno de abones, lo pueden molestar que son picaduras, que es cochino, entre otras cosas, y los niños se van sintiendo pésimos. ¿Y qué va a generar también todo esto? El que no pueda dormir, el que persistentemente está rascando, que lo reten en clases, que tenga una fatiga importante, va perdiendo energía, es un paciente que además parece como cansado cuando están activos de la urticaria o de la rinitis, incluso del asma, se tienden a ver más pálidos y más ojerosos, con esta ojera como violácea mucho más marcada o determinante, y que la gente anda constantemente preguntando cuando hay rinoconjuntivitis también, y el lagrimeo, la congestión, que si el paciente está enfermo. Sí, está enfermo de una enfermedad crónica que puede estar o no bien tratada, pero no hay una enfermedad infecciosa de por medio. Entonces, con este término de urticaria idiopática crónica, que ahora se ha ido reemplazando por distintos conceptos, pero considerar que habitualmente son pacientes que tienen síntomas la mayor parte del año. Existe también una urticaria fría que se adquiere por la aparición de la exposición al frío. Por eso muchos dicen que les da, por ejemplo, el eritema de las mejillas de muchos de nuestros pacientes lactantes menores, con los grandes cambios de temperatura, están en la casa con estufas, salen al frío, ahora están confinados, pero lo habitual pasa esto, viene el control y vienen con las mejillas enrojecidas, resecas, se activa principalmente por estos grandes cambios de temperatura. Y debemos ver qué pacientes están con mayor riesgo a tener esta urticaria por frío, y ojalá no vivir en zonas de mucho frío o protegerse dentro de lo que se pueda a estos grandes cambios de temperatura. Y se sabe que también parte de esta granulación celular liberaría histamina y otros mediadores que van a causar esta reacción alérgica desde los agones hasta las erupciones mayores. Entonces, en resumen, la rinitis alérgica y la urticaria tienen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. La histamina no es el único mediador de la respuesta alérgica, y el antihistamínico ideal sería aquel que no solo bloquea los receptores H1, sino que también muestra un espectro de actividad mucho más amplio por sobre los receptores y los distintos mediadores inflamatorios, consiguiendo el alivio sintomático de todo el espectro de la alergia. ¿Qué propiedades farmacológicas debiese tener el antihistamínico ideal? Tener un bloqueo potente y selectivo de los receptores H1, tener una gran actividad antialérgica aditiva, que no tenga tanta interferencia desde el punto de vista clínico, que esté asociado o limitado por tiempo a administración, asociado a alimentos o medicamentos, como sí tienen la mayoría, un rápido comienzo de acción y una duración bastante prolongada en el tiempo. Eso es lo que uno esperaría de un buen antialérgico, y por supuesto que no desarrolle taquifilaxia. Hemos visto que, y yo creo que muchos de nosotros hemos visto en la
práctica clínica que cuando vemos que el paciente está muy persistente en sus síntomas y lleva 1 o 2 años o incluso 6 meses de tratamiento con algún antihistamínico específico, se genera esta tolerancia o taquifilaxia y vamos cambiando y alternando cada cierto tiempo entre uno y otro. Entonces, el ideal sería que el antihistamínico perfecto no generara taquifilaxia y que tampoco tuviera un perfil amplio de sedación. ¿Cuál podría incluir más o menos esta idea o este súper antihistamínico? Es la rupatadina. La rupatadina tiene una característica específica de su molécula, a diferencia de los otros antihistamínicos que conocemos o que clásicamente usamos, que es este grupo lutein, que es el que tiene el efecto más directo sobre el PAP. La mayoría de nuestros antihistamínicos, como su nombre lo dice, tienen un efecto potente antihistamínico, pero no todos tienen un gran efecto potente sobre el PAP. Y esta lo posee este grupo lutein. ¿Cómo se representa esta estructura de manera computarizada o en 3D para que entendamos cómo se conforma la rupatadina? Cualquier hebra o molécula de antihistamínico de segunda generación asociada a un antagonista específico del PAP. Eso se unió y de esa forma crearon la molécula de rupatadina. Y el primer artículo es hace mucho tiempo, yo no sé si a lo mejor soy yo, los demás tampoco tienen la misma noción de que la rupatadina en general no estaba siendo tan masificada, por lo menos aquí en Chile, y aquí el primer estudio es el año 94. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Tenemos un efecto que no menor sobre la reacción alérgica inmediata y por otro lado sobre la reacción alérgica tardía. Entonces podríamos usarlo tanto en el tratamiento crónico como en el tratamiento de la reacción alérgica aguda, tanto urticaria como rinitis. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos esta cascada inflamatoria en que tenemos el mastocito se está degranulando, se activa y podemos ocupar aquí la rupatadina que también va a tener efecto sobre la liberación del PAP, sobre la histamina y sobre todos los otros factores quimiotácticos como estas citoquinas proinflamatorias. Interleuquina 6, interleuquina 8 y TNF-alfa. Entonces vamos a cubrir ambos síntomas, que no los voy a repetir porque ya los comentamos antes y quizás en la tardía, en que podríamos prevenir también el desarrollo del asma en una respuesta tardía en los pacientes con rinitis perenne o persistente. Entonces, ¿cuál es la idea de la rupatadina? En que va a mejorar la inflamación alérgica actuando en estos distintos niveles que les comentaba. Entonces tenemos aquí su efecto directo sobre la liberación de todos los mediadores inflamatorios, incluido la disminución de la inmunoglobulina E, que tantos problemas nos causa de todas las patologías alérgicas, que tienen un gran potencial inhibitorio de esta inmunoglobulina E. Tiene un efecto directo sobre la interleuquina 6 y la interleuquina 8, y sobre la eotaxina también y sobre los lactantes, y también el factor de crecimiento, pero también tiene otro efecto no despreciable en todas las otras interleuquinas proinflamatorias, entre la interleuquina 4, la interleuquina 9 y la interleuquina 10, la interleuquina 3 también, y obviamente el linfocito TH2, y por lo tanto en la interleuquina 5, la interleuquina 6 y el TNF-A. Obviamente tiene un efecto antihistamínico, por eso su nombre, entonces a nivel de la liberación de histamina, de la prostaglandina 2 y de los leucotrienos. Y por otro lado, también disminuiría, al tener efectos sobre el PAP, también disminuiría las moléculas de adhesión y los CD11 y los CD18, disminuyendo también la inflamación del vaso sanguíneo. Todo lo que es protrombótico, volviendo a recordar de nuevo el COVID, y el efecto local del eritema y del edema asociado a la inflamación de la extravasación de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son sus actividades farmacológicas específicas? Tenemos este bloqueo selectivo de los receptores H1 periféricos de la histamina, como ya les he dicho hasta el cansancio, es un antagonista del receptor del factor activador de plaqueta, y tiene una gran propiedad antiinflamatoria, por lo tanto tiene una gran respuesta tanto en rinitis como en urticaria.
Entonces, al comparar esta actividad potente con otros antihistamínicos de uso habitual, vemos que no se necesita una gran concentración inhibitoria para poder generar la misma respuesta que al comparar con la dosis de los otros que compiten con él. Entonces vamos a tener distintas respuestas en este sentido. Y la actividad PAF, por ejemplo, también es mucho más potente que los otros, incluyendo que pueden requerir hasta 32 veces más loratadina que usando solamente la rupatadina. Y considerar que la rupatadina, como dice aquí, no es un profármaco, por lo tanto, tampoco tiene que metabolizarse de otra manera para poder actuar. Comparativamente, aquí también con las potencias, con los de uso habitual, clorfenamina, cetiricina, hidroxicina, loratadina, tenemos que, por ejemplo, hasta 75 veces habría que aumentar la dosis para llegar a la dosis equivalente de rupatadina en cuanto a efecto antihistamínico. Entonces, por lo tanto, nuestra potencia va hacia arriba. Y considerando que también tiene un buen efecto directo sobre el prurito, como el H1 clásico de primera generación, que es la clorfenamina. Por otro lado, el efecto anti-PAF también es mucho más potente que los que van compitiendo con él de uso habitual, que están en estudio, y otros que ya existen. Y con respecto a la loratadina y al ketotifeno, que nos preocupamos mucho menos, el ketotifeno está más que nada utilizado a nivel tópico que a nivel sistémico, por lo menos acá en Chile, y que, por ejemplo, en este grupo no ha sido probado su efecto anti-PAF en el plasma, tanto humano y solo se ha probado experimentalmente. Entonces, esta actividad antihistamínica in vivo y anti-PAF se logra inhibiendo la permeabilidad vascular a modo experimental en este estudio del 96 en los perros Beagle que estaban conscientes, no fue in vitro y fallecidos. Estos perritos se les utilizó la dosis de 1 miligramo por kilo por boca y la respuesta antihistamínica fue bastante amplia con rupatadina, que es el azul, y el rojito cetiricina también tiene una gran actividad y que se va perdiendo a lo largo de las horas y no es tan prolongada en el tiempo. Y lo mismo pasa con la loratadina, que es el amarillo. Pero sí hubo grandes diferencias en el efecto antiinflamatorio a nivel específico del receptor activador de plaquetas, en que se ve mucho más marcada el porcentaje de inhibición de rupatadina por sobre los otros dos, y también se ve más prolongada en el tiempo. Habitualmente pueden ser más de 24 horas, pero se ha visto la respuesta hasta 96 horas. Lo mismo también demostrado en esta susceptibilidad o afinidad a la unión del receptor H1, que en un ensayo en humanos que es del año 2005, en que se mostró la gran afinidad de rupatadina al receptor H1, que es equivalente, por ejemplo, más que nada con la desloratadina que con la levocetiricina. Con respecto a la inhibición de la área de erupción, también se comparó solamente la rupatadina a distintas dosis, a 2 miligramos, a 5 miligramos versus placebo, 10 miligramos y 20 miligramos, y también en dosis altísimas por la seguridad y la poca toxicidad, prácticamente cero, de rupatadina se probó hasta 80 miligramos versus placebo. Pero se dieron cuenta que después, al usar grandes dosis también tendía a bajar. Entonces, es su respuesta y no era necesario mantener todas estas dosis elevadas, por lo tanto se estableció que la dosis con mayor seguridad, con menos toxicidad y que alcance los síntomas, tengamos definida como rupatadina de 10 miligramos. Con respecto al efecto puntual sobre el PAF,
también se determinó que esta dosis sería más idónea, la de 10 miligramos. Si bien a altas dosis puedo mejorar mucho más la respuesta, es mucho más potente el efecto PAP a altas dosis, pero no necesito tener tan prolongado en el tiempo. Así que basta con la dosis mínima de 10 miligramos, pero como el factor activador de plaquetas habitualmente aumenta más cuando hay una exacerbación de urticaria, por ejemplo, en urticaria crónica, podríamos utilizar esta dosis alta, 30, 40 miligramos, como recomiendan muchas veces los inmunólogos o los dermatólogos. Con respecto a este mismo tiempo de comparación, vemos ambas respuestas unidas, la reducción de PAF en verde y la histamina en naranja, en que también se comparó rupatadina versus placebo y se consideró como mayor respuesta la dosis de 10 miligramos estándar o 1 miligramo por kilo en pediatría. Entonces, esta agregación plaquetaria, por ejemplo, como habíamos visto también en el gráfico anterior del otro estudio, que este es un estudio mucho más reciente, del 2010, también mostró que se inhibe mucho más el PAF y la respuesta inflamatoria directa localizada con rupatadina en dosis de 40 y con que se logró una inhibición hasta de un 82%. Y esto se mantuvo hasta 4 horas después de la administración del fármaco. ¿Cuál es la gracia? Que lo podría administrar en monodosis o en varias veces en el día si tengo exacerbaciones agudas y molestias que quiera solucionar en ese mismo momento. Entonces, ¿qué efectos tengo sobre la desgranulación de los mastocitos inducida por PAP? Se hicieron diferentes estudios. Este es un estudio de Muñoz del año 2012, en que mostró que quería ver cómo los receptores del PAP en mastocitos se expresaban y investigar el efecto del PAP en la activación de la línea celular de mastocitos o LAT2 y de mastocitos primarios en el pulmón humano. Y así aquí, comparaba el efecto entonces inducido por el PAP a los agonistas de receptores de PAP, la rupatadina anti-H1 dual y el efecto anti-H1 de la levospiricina y de la delloratadina. ¿Qué mostró en distintas exposiciones? Menos de 30 minutos a los 0 minutos, en que está el efecto sobre el PAP, y a los 30 minutos que tiene el efecto específico de histamina y de beta-hexanoaminidasa. ¿Quién nos mostró esto? ¿Cuáles son los resultados? Que tenemos que a 5 microgramos de rupatadina tenemos una inhibición de los LAT2 y de la degranulación de mastocitos de 40%. En los a 10 de 53 y a 25 logra 46. A una concentración de desloratadina de 1 a 100 no hubo inhibición del PAF ni disminución del porcentaje de granulación de mastocitos, y la levoricipiricina tampoco tiene inhibición. Entonces, que también podemos darnos cuenta que los LAT2 y los mastocitos del pulmón, por lo tanto, por eso podría tener también un efecto sobre el asma, expresan receptores de PAP. Los antagonistas del PAP específicos van a inhibir la degranulación de los mastocitos inducida por PAP, y la rupatadina también tiene un efecto significativo en esta degranulación en el pulmón humano, no solo en el experimental. Y la levospiricina tiene este efecto potente inhibidor de los mastocitos LAT2, pero tiene muy poco sobre los antagonistas del PAP. Y la delloratadina tiene un efecto inhibidor leve en la liberación de histamina y solo en los mastocitos LAT2 y no este efecto del PAP. Entonces la rupatadina inhibiría esta liberación de histamina tras la producción también de estímulos inmunológicos y no inmunológicos. Entonces cuando tenemos respuesta específicamente anti-IgE, mostramos una gran respuesta con rupatadina en comparación con un antagonista específico del PAP, también hace mucha diferencia, y con respecto a la loratadina también es ampliamente superior independiente de la concentración del fármaco. El comparar por este otro lado con otro desencadenante como el ionóforo de calcio que fue probado en estos mastocitos de canes,
también mostró una superioridad rupatadina con respecto al antagonista específico del PAF y con respecto a la loratadina. La granulación de mastocitos, entonces, además va a tener, aparte de estos efectos de liberación de histamina, también tendría inhibición en la liberación directa del leucotrieno C4 de los mastocitos experimentales en rata, el TNF-alfa en perritos, pero se demostró el efecto específico del TNF-alfa también en los mastocitos humanos. Por lo tanto, vuelvo a acordarme de la cascada inflamatoria del COVID, también tiene efecto en ese punto. Se considera que estas propiedades podrían tener entonces un efecto beneficioso en la reacción alérgica de la fase final. La rupatadina también inhibe la quimiotaxis de los eosinófilos inducidos por eotaxina, como habíamos mostrado antes en la cascada inflamatoria, y se compara en esto también la dosis de rupatadina de 10 miligramos, fue mucho más específica tanto en pacientes sanos como también en pacientes alérgicos. Entonces tiene una gran respuesta en el control de la eosinofilia de estos pacientes. Con respecto a las citoquinas proinflamatorias mediadas de células endoteliales, también se comparó en el año 2005 a la rupatadina, a la desloratadina, a la levociricina y la fexofenadina, y también mostró una sólida inhibición en la producción de estas citoquinas mediadas por histamina, principalmente la interleuquina 6 y la interleuquina 8, común en todas las patologías inflamatorias y en el COVID. Entonces inhibiría todas estas citoquinas proinflamatorias mediadas por mastocitos en ese porcentaje. Vemos que interleuquina 6, la interleuquina 8 y la interleuquina 13 y el TNF-alfa son más de un 50% de inhibición, y considerando como desencadenante la hemoglobina E en específica, ya dosis de rupatadina 10 minutos después de la incubación de este estudio experimental. Entonces volvemos a recordar que tiene este efecto sobre la interleuquina 5, en frente al antihistamínico específico, el efecto sobre el TNF-alfa, sobre el factor de crecimiento, sobre la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Y mostramos gran respuesta con un porcentaje de seguridad bastante amplio. Con respecto a las moléculas de adhesión, también se mostró en el año 2004 que tendría un efecto sobre las moléculas de adhesión asociadas al CD18 y al CD11, con un gran porcentaje de inhibición por sobre incluso el 50% casi, la mayoría de los casos. Otro efecto también en la activación de los factores NF, la rupatadina también mostraría mucho más efectos sobre el valor inicial con respecto a la desloratadina, que también tiene un gran efecto, y la levociricina sería como su comparable, lo mismo que la fexofenadina en su concentración de inhibición de histamina. Con respecto al COVID y la alergia, ya que estamos en pandemia y en algún momento de la asociación se habló de que los alérgicos y los asmáticos podrían ser un gran factor de riesgo, en realidad lo son, pero cuando no están tratados. Cuando los pacientes están tratados, la inflamación ya está bastante controlada y por lo tanto no llegamos a esta fase de estadio 3 o de fase hiperinflamatoria, en que tenemos desencadenada toda la tormenta de citoquinas y principalmente la interleuquina 6, como vemos que tiene un efecto específico de rupatadina y de todos los proinflamatorios. Y acá esto es como para recordarles un poquito también toda la activación de esta tormenta citoquímica, que incluye interleuquina 6, interleuquina 8, el TNF-alfa y el PAF dentro de la cascada de citoquinas. Y aprovecho de comentarles, para los que aún no saben, que el grupo COVID, que nosotros bautizamos como COVID, y con otros colaboradores sacamos una edición completa en mayo dedicada al COVID. Por eso que nos pongo también aquí como autores. Y hicimos también un e-learning con 2 versiones bastante exitosas del tema. Con respecto al perfil farmacocinético de rupatadina, tendríamos que
que ver que tiene una gran concentración y hay un aumento lineal con las dosis únicas de 10 hasta 40 sin problemas, se puede usar sin grandes alteraciones, que no se afecta con los alimentos y que tenemos esta unión de proteínas entre un 98%. Pero sí podría tener un efecto en el metabolismo hepático, pero tiene una gran tasa de eliminación y que se va en un 60% aproximadamente en las heces y un 34% en orina. Y este efecto de la edad, en que en realidad no tiene gran relevancia clínica y se puede usar con seguridad en los pacientes pediátricos, sin ningún problema. Con respecto a las concentraciones plasmáticas medias después de una dosis oral única, ropatadina, vemos que con los 10 miligramos se logra una alta concentración en menos de 45 minutos y se mantiene prolongado en el tiempo por más de 24 horas y por eso permite que se dé solamente la monodosis. Y esto fue demostrado por Izquierdo en el año 2003. La farmacocinética en general investigó que es seguro utilizar en niños entre 2 y 5 años y estos estudios mostraban también la fase 2 de que ropatadina se utilizaba con tranquilidad en rinitis alérgica entre los 6 y los 11 años. Se elaboró un modelo de farmacocinética que fue poblacional con estos datos de los distintos estudios pediátricos y mostraron la farmacocinética mencionada. El modelo farmacocinético entonces mostró esta descripción que decíamos que podíamos utilizarla con seguridad en tanto en pacientes de 2 a 11 años sin ningún problema. Y se muestran las distintas concentraciones, pero hay que ser objetivo que 1 miligramo por kilo es objetivo. En relación al, como toda la mayoría de los medicamentos pediátricos, depende del peso corporal, pero también tiene un estrecho margen y también se podría utilizar por rango etario. Entonces va a reducir la respuesta en estos pacientes, haciendo los distintos usos de las distintas concentraciones, pero no hay mayores diferencias. Porque tenemos una dosificación segura, entonces la podemos usar, como decía, también por rango etario o por rango de peso. Entre 10 y 20 kilos se podrían utilizar los 2,5 y entre 25 y 40 kilos 5 miligramos, pero también 40 kilos ya es prácticamente adultos o mayores de 12 años, excepto que hay gran porcentaje de obesidad en Chile, podrían usarse los 10 miligramos. La ropatadina entonces es un antagonista potente de los receptores H1, pero también tiene un antagonismo específico sobre los PAF y es dependiente de la dosis. Inhibe varios otros mediadores involucrados en la respuesta inflamatoria de la fase temprana y tardía, y los antihistamínicos como ropatadina con un rango amplio de propiedades antiinflamatorias y antialérgicas pueden proporcionar un mejor alivio de los síntomas en el tratamiento de la rinitis y la urticaria. Y en general el ajuste de dosis ha sido basado en el peso corporal. Otro capítulo, pensando ya casi más para terminar, la rinitis alérgica en adolescentes y adultos, y también en la urticaria en adolescentes y adultos. No nos olvidemos que nosotros también vemos pacientes adolescentes, y que se comparten prácticamente como adultos, y que muestra también más evidencia sobre la actividad anti-PAF en comparación con ropatadina y con placebo que distintos estudios, y que ropatadina mejoraría significativamente los síntomas nasales generales inducidos por el PAF. Aquí este estudio de Muñoz del 2013 nos hace mostrar esta diferencia entre el placebo, que es el amarillo, la levostiricina, y la ropatadina, que además se mantiene, está dentro de los 60 minutos de la presentación, de la administración, y se mantiene en el tiempo por lo menos unas cuantas horas. Entonces tendríamos efectos sobre la rinitis alérgica estacional y también sobre la rinitis alérgica perenne. Los pacientes en general no informaron ningún efecto adverso y con el tratamiento, y se compararon también con ropatadina, levostiricina y el placebo. Hay un metaanálisis específico sobre ropatadina en rinitis alérgica del año 2013, que hubieron 387 artículos seleccionados,
de 403 identificados y se evaluaron 17 utilizando todo el texto completo. 10 ensayos cumplieron con los criterios de inclusión y fueron adecuados para el análisis cuantitativo. Los resultados fueron entonces una puntuación de síntomas totales, síntomas nasales y oculares con evidencia de reacciones sin evidencia de reacciones adversas, por lo tanto es seguro, y el metaanálisis también mostró que del total de 820 teníamos en que la mayoría de los pacientes había mostrado respuesta significativa y no teníamos mayores problemas con el alivio de los síntomas. Por otro lado, específicamente con los síntomas nasales, también más del 20% había mejorado por sobre los otros comparativos y fue mejor que el placebo en los síntomas nasales, incluida la obstrucción nasal. También en el fondo mostraba un poquito más de esto mismo, y con respecto al efecto sobre los efectos adversos, no hay gran diferencia significativa frente al placebo, sí que no tiene grandes efectos adversos y tiene no tiene efectos sobre cardiotoxicidad como otros antihistamínicos, que yo diría que es como la diferencia más importante. Entonces tenemos una gran disminución de los síntomas totales, incluidos los nasales y los alérgicos, que eso nos hace pensar en cosas mucho más importantes. Tenemos un gran perfil de seguridad, que si bien utilizamos los 10 miligramos en los estudios, se puede usar hasta 40 como habíamos nombrado anteriormente. Con respecto a la urticaria crónica, hay distintos estudios y metaanálisis, pero la mayoría tiene que ver, por ejemplo, con estos criterios de valoración del MNW, que habla sobre la cantidad media de abones con respecto a las iniciales, el MTSS, que es la media de puntuación de los síntomas totales, y el índice de calidad dermatológica de la vida, y la escala visual análoga, que así como existe la del dolor, es para decir cómo se ve o cómo se siente el paciente en ese día. Se hicieron distintos estudios, unos de comparativos con ropatadina a distintas dosis, y otros comparados con placebo, y otros comparados con otros fármacos. En general, hubo un cambio respecto al inicio de la puntuación media del prurito en la mayoría de los síntomas a las distintas dosis, pero se estableció que la dosis promedio nuevamente de 10 miligramos mostraba mucho más respuesta y prolongada en el tiempo, con toda la seguridad y mayor porcentaje de control. Con respecto a la valoración de la eficacia de parte de los investigadores, también mostraron una gran mejoría la mayoría de los pacientes con que se mantuvo en el tiempo con los 10 miligramos, y por supuesto con 20 miligramos fue mucho más, y que eso demostró, pero se sigue usando como dosis mínima los 10 miligramos. Alivió eficazmente el prurito entonces entre los 10 y los 20, y el día 7 el beneficio clínico se mantuvo incluso al final del estudio. Y todas estas dosis fueron bien toleradas y sin efectos adversos. Y el cambio de puntuación con respecto al criterio de valoración principal del prurito también se mostró efectividad a los 10 y a los 20, pero se pueden utilizar con toda esta seguridad. Con respecto a la reducción del inicio al número medio de abones, también en las primeras 4 semanas una gran respuesta, más del 50% en los pacientes con dosis de 10 y casi cerca del 60% en los pacientes con dosis de 20, y que se mantuvo por sobre la semana 6. Con respecto al inicio de la media de la puntuación total de los síntomas, también casi cerca del 60%, sobre el 60% en las dosis de 10 y de 20 respectivamente. Con respecto a los cambios en el índice dermatológico de la calidad de vida de estos pacientes, tras 4 o 6 semanas de tratamiento, la dosis de 20 miligramos versus placebo también mostró una gran reducción de esta dosis, por prácticamente cerca del 80%. ¿Qué efectos adversos se presentaron? Fue mínimamente la cefalea y la somnolencia, pero fueron en porcentajes bajos, y que fueron mucho más bajos con la dosis de 10, por lo tanto se establece esa dosis como segura, entre un 2,7 y un 5%. Y estos hallazgos en general mostraron también que la dosis de 10 y de 20 reducen todos los síntomas de prurito, de calidad de vida, y después de la primera dosis, que se mantuvieron más allá de 7 días, y al final del estudio se mantuvo hasta las 6 semanas.
y la dosis de rupatadina de 20, mejoró significativamente la calidad de vida de esos pacientes. Se comparó también con la levoftiricina en la urticaria crónica y también mostró gran respuesta y con algún porcentaje no menor de 13% entre uno y otro con respecto al perfil de eficacia de los síntomas de prurito sobre todo y de calidad de vida. Rupatadina fue efectivamente superior a la levoftiricina con respecto a la mejora de la calidad de vida, 4 semanas de tratamiento, y se mantuvieron desde el inicio hasta el día 28, y la puntuación total fue significativamente mayor también que la de la levoftiricina. Es más eficaz y tiene un perfil de seguridad. También comparativamente en la reducción de todos los otros parámetros de puntuación, hay un cambio con respecto al inicio versus las 6 semanas de tratamiento en que se mantiene prolongado en el tiempo. Y también rupatadina fue superior. Y por lo tanto la eficacia y la seguridad van haciéndolo como una gran opción terapéutica con respecto al uso habitual. En fondo, a modo de conclusión, sabemos que se han ido innovando en distintos fármacos antihistamínicos para controlar la rinitis y la urticaria, y se ve rupatadina como un gran beneficio, y es un inhibidor doble, que es su característica principal. Tenemos el efecto de la histamina H1 y de los receptores de PAF, con un amplio perfil de efecto antiinflamatorio, por eso la mención que se hacía con respecto al COVID. No lo mencioné en ese momento, pero hubo un estudio del 21 de julio, que es un preprint que todavía no está completo, en que sí mostró también como un potencial aplicación de rupatadina en el COVID, y que fue realizado en Atenas por un grupo de farmacólogos. Y tendríamos también esta rápida acción, que se demora más o menos menos de 15 minutos en hacer su efecto inmediato, y permite una administración cómoda de una vez al día en los urticarios y en la rinitis, tanto en niños como en adultos. Se ha demostrado que la rupatadina siempre tiene un control eficaz en los síntomas nasales y no nasales, sobre todo en los síntomas oculares, que son bien molestos y que también los pacientes requieren uso de lágrimas artificiales, de gotas, y que otros antihistamínicos van secando mucho el ojo y perpetuando más este prurito, y en todos los tipos de rinitis alérgica durante por lo menos 12 semanas. La rupatadina consiguió reducir bastante los síntomas con respecto a la rinitis estacional que el placebo, y la rupatadina alivia significativamente los síntomas de la perenne, va a aumentar los efectos en mayor a 12 semanas, y es un tratamiento eficaz tanto en la urticaria de niños y adultos, y mejora positiva y significativamente la calidad de vida en ambos pacientes de perfil de rinitis y de urticaria. Y se ha demostrado que tiene también este perfil seguro durante un año de tratamiento a largo plazo, y sin dejar que la taquifilaxia se haga cargo de esto. ¿Qué me faltó poner o comentar con respecto a esto? Que quizás sería bueno intentar o pensar en algún estudio potencial. Yo me lo planteé bajo hartas perspectivas, y la verdad es que lo controla en los momentos en que yo tengo en lo personal pacientes con alta crisis o reagudización de los síntomas de rinitis o de urticaria, sobre todo, que la urticaria ha sido difícil de controlar para mí a pesar de todas las medidas, las cremas y los productos especiales. Cuando logro subir a dosis de 20 miligramos, por ejemplo, se mantiene bastante controlada los síntomas, y también lo he visto en pacientes al duplicar la dosis, y se puede usar efectivamente en dosis única o en dosis extra según la reagudización de los síntomas esos días puntuales y específicos. Muchas gracias por escucharme, fue eterna, pero la verdad es que es mucho lo que se puede abarcar con respecto al tema. Hay cada vez más estudios, como les comentaba, no puse el estudio final, porque todavía solamente está el preprint de este estudio sobre el uso de rupatadina y el bloqueo del PAF en el tratamiento del COVID en Europa. Muchas gracias, doctora Pérez. ¿Les parece que les quiero recordar primero que todo que en su ventana, en su plataforma, tienen la posibilidad de hacer preguntas a la doctora Pérez? Ya, como puede ver, doctora, hay muchas preguntas que vamos a intentar responder rápidamente. Y lo otro, que para los que entraron tarde al webinar,
les quiero recordar que el día viernes va a estar en nuestra página web, en itflaomed.cl, los que quizás entraron más tarde, la primera parte de esta presentación. Doctora, con las preguntas, hay dos preguntas en una. Primero dice la doctora Capdeville y el doctor Marco Antonio Aguirre, que está en Arica, hacen prácticamente la misma pregunta, que dice, ¿desde qué, o sea, si se puede usar rupatadina antes de los 6 meses? La verdad es que no... En menores de 6 meses. Menores de 6 meses. En realidad yo creo que tiene bastante seguridad, pero no hay grandes estudios que lo demuestren. Ya, o sea, la mayoría de los estudios está con plena seguridad sobre los 2 años. Perfecto. El doctor Daniel Centeno pregunta, ¿qué opina de asociar rupatadina a desloratadina u otro antihistamínico para pretender lograr mejores resultados? Yo creo que es una buena alternativa, porque vemos que si bien tiene este único como potente efecto doble de rupatadina con respecto al antihistamínico y a la disminución del PAP, también se deja fuera otros factores que sí logra la desloratadina, así que es una buena opción. Cubrimos piel, cubrimos rinitis de una mejor forma. Doctora Pérez, el doctor Oscar Burgos pregunta, rupatadina versus vilastina, ¿a dónde está la diferencia? En general es un punto relativamente a comparar. La vilastina no está tan probada en niños, no existe por el momento, pero probablemente va a llegar pronto una fórmula en jarabe o una solución, pero tiene el principal problema que la vilastina tiene alteración con la absorción de alimentos. Y es difícil saber en qué momento los niños pasan con distintos problemas, o comiendo, picoteando, con colaciones, entonces es difícil tener un horario de tenerlo en ayuna para poder administrar un antihistamínico. Y a veces también a los adultos nos pasa más en pandemia, todo el mundo encerrado comiendo a cada rato, o al revés, que se demora mucho en comer, por lo tanto también no sé en qué momento darle el antihistamínico, por así decirlo. Gracias. Otra pregunta que dice, ¿en qué pacientes pediátricos no indicaría rupatadina? ¿En qué paciente no indicaría? Difícil, No, salvo que sea una, por así decirlo, una alergia o un efecto adverso demostrado al uso de rupatadina, porque además es bastante seguro. Ok. El doctor Germán Moraga pregunta, ¿cuál es su experiencia en el uso de Montelukast o como complemento de la rupatadina u otro antialérgico en pacientes atópicos y si tendría alguna utilidad? En general, independiente de que haya estudios para todo, y nuestros pacientes tienen distintos perfiles, y como decía también en la presentación, hay distintas etnias y mezclas raciales, y hay pacientes que tienen más efecto sobre otro. Cuando vemos la cascada de la coagulación, de la inflamación, perdón, no de la coagulación, los pacientes tienen también un importante ¿cómo se llama?, alteración o aumento de los leucotrienos, entonces principalmente los C4, entonces ahí sí se podrían potenciar ambos. Yo misma aumenté muchas veces las dosis de pacientes y yo, que soy muy alérgica, del Montelukast, y por sí solo no me sirvió, incluso, y cuando ya usé asociado, tuve una mucha mayor respuesta, sobre todo en la inflamación y en el prurito. Doctora, el doctor Néstor Vergara pregunta si usted utilizaría o no corticoides intranasales en el tratamiento de la rinitis alérgica en niños y por qué. En niños sí se usa, y en los niños que tienen la necesidad de demostrado el edema local nasal, pero sí está avalado sobre los 2 años, no antes. Son varias razones, no solo porque los estudios se hayan hecho desde esa edad, sino porque también los que han utilizado como paciente, y siempre es bueno probar independiente si uno tiene o no tiene la patología, el inhalador implica ciertas habilidades cognitivas o de desarrollo psicomotor para poder utilizar. Entonces, claro, el cuidador o el padre puede poner el inhalador nasal al paciente, pero depende de él que entienda y comprenda que tiene que inspirar para poder utilizarlo. Por eso que sobre los 2 años lo que ha sido demostrado.
Doctora, la doctora Guzmán pregunta, ¿cuáles son los cambios que especifica la guía ARIA 2020? En general, habla sobre el uso de rupatadina, de levospiricina, de vinlatina, sobre todo de la última generación, pero habla principalmente también de que el efecto es muy rápido de acción de rupatadina. Se demora menos de 15 minutos en tener estos efectos inmediatos. Por eso que digo yo que se puede utilizar tanto en el tratamiento crónico como también como en la reagudización de la patología perenne. La doctora Rodríguez pregunta si usted pudiera hacer una escala de tratamiento farmacológico en los pacientes pediátricos. ¿Cuáles serían los antialérgicos de primera línea y de segunda línea? Vuelvo a la respuesta anterior. Depende de cada paciente. Sería genial que existiera una receta de cocina y habríamos sido reemplazados por computadores, por robots. Cada paciente es un universo distinto. Y en general, por lo menos antes de la mayoría de los fármacos que hoy tenemos circulantes, porque antes también, si bien llegó rupatadina, yo lo usé como paciente, no teníamos una formulación de solución para nuestros pacientes pediátricos. Lo mismo nos pasaba con la levospiricina o con la dendroretadina mucho tiempo más atrás, obviamente. Entonces, yo siempre priorizo a los pacientes según el compromiso. Si tengo un paciente que tiene exclusivamente rinitis alérgica, y su compromiso nasal no es tan terrible, puede ser cualquiera, pero si nuestro paciente además tiene una urticaria crónica, un prurito bien importante, ya nos quedan como alternativas rupatadina y levospiricina. Si esto es absolutamente crónico en el tiempo, la verdad es que yo preferiría rupatadina por sobre levospiricina y con la disminución de todos los efectos de toxicidad asociada y la taquifilaxia que tienen los otros antihistamínicos. Muchas gracias. El doctor Álvarez Cuesta pregunta ¿qué protocolo tienen en su hospital para desescalar y retomar los procedimientos de alta complejidad y riesgo? Estamos hablando del COVID, supongo. En general hay protocolo progresivo, igual que el paso a paso del gobierno, para volver a retomar las cosas. Con respecto a por ejemplo, la fibrobroncoscopía, que ya se están haciendo, pero de emergencia, el grupo que lo hace en nuestro hospital, se hacen con todas las medidas de prevención para disminuir la embolización. Se utilizan estas como cabinas que también se utilizaron y mostraron en la televisión que son como de acrílico para proteger la aerolización del paciente hacia el personal de salud que va a estar expuesto. Y nosotros ya empezamos a atender presencialmente pacientes. Siempre estuvieron llegando los pacientes habitualmente crónicos, asmáticos severos, displasias broncopulmonares, fibroquísticos, niños ventilados que requerían la atención inmediata del día a día, pero ya empezamos con situación normal de los pacientes y con un horario amplio para que no se topen unos con otros en la sala de espera, en farmacia, etc. Y los procedimientos que se tienen que hacer no se han dejado de hacer solo porque existe pandemia. Perfecto, doctora, en honor al tiempo, ¿le parece que contestamos 3 preguntas más? Me parece. Hay una que dice acá, ¿hay estudios a largo o mediano plazo que descarte taquifilaxia en rupatadina? Es lo que más se ha hablado. La verdad es que no se ha mostrado la taquifilaxia, es al revés. No se ha descartado del todo, pero no se ha demostrado en los estudios que hay. La verdad es que había mucha bibliografía y en honor al tiempo, que ya fue larga la presentación, no los mencioné, pero si alguien necesita le puedo mandar bibliografía sin ningún problema. Perfecto. A ver, acá no entiendo mucho la pregunta, a ver si dice, ambos son excelentes inhibidores H1 y con acción sobre PAF y otras citoquinas. Una lástima que la segunda que no se abordara en la clínica farmacológica necesaria para que los asistentes percibieran una mejor... No lo entiendo mucho la pregunta, a ver si usted lo logra comprender. O sea, habla de dos moléculas, pero no menciona cuáles. No se entiende mucho la pregunta, doctora. Ahora dice, ¿cómo funciona en dermatitis atópica la rupatadina?
O sea, más que la dermatitis atópica como aguda, es la urticaria crónica, que en el fondo es una forma de expresión o de presentación. Entonces, al tener este efecto, como decía al principio también, la cascada inflamatoria tiene ciertos parámetros o ciertos mediadores y citoquinas que son comunes, tanto para la urticaria, para la rinitis, la rinoconjuntivitis, la dermatitis atópica, la alergia alimentaria, el asma. Todas estas patologías alérgicas tienen estos mediadores proinflamatorios y citoquinas que son comunes. Entonces, de esa forma va disminuyendo. Tiene un efecto específico, o sea, directo sobre la inmunoglobulina E, que también es común a todas las patologías alérgicas, y obviamente entre estas interleuquinas 4, 6, 8, TNF y el PAC, que también es común en todas. Perfecto. Doctora, bueno, en el chat también hay muchos agradecimientos hacia su presentación. También hicieron una pregunta que dice, ¿cuál es la dosis de antihistamínicos en urticaria en la urgencia? Claro, la verdad es que si tiene una urticaria ya que es más aguda, que ya requiere urgencia, porque también vemos que hay pacientes que van innecesariamente, aunque no ha sido la tónica en esta pandemia, la verdad es que ha bajado harto el nivel de urgencia en la consulta pediátrica. Depende de lo que tengamos disponible principalmente, pero son las dosis habituales de clorfenamina, de corticoide, de lo que sea. Ahora, si yo quiero dejar algo para la casa o tengo disponible, porque es difícil que en el stock de alguna, incluso de alguna clínica tengan rubetadina o lidocetiricina como para dar ahora ya, pero sí el efecto como es muy rápido se podría utilizar en el agudo rubetadina. Perfecto, doctora Pérez. Primero que nada, felicitarla por la audiencia, la gran convocatoria que tuvo el webinar. Y lo otro, darle unos minutos para despedirse de la audiencia. Perfecto, Patricio, muchas gracias. Quería darle las gracias a ustedes. Yo creo que fueron hartos los factores que hicieron que yo estuviera aquí hoy día, pero principalmente ya llevo bastante tiempo y de experiencia como paciente, que yo creo que eso también es fácil de poder entender y de interpretar, porque efectivamente la calidad de vida de nosotros, los alérgicos, se ve afectada cuando no logramos controlar nuestros síntomas. Entonces, la verdad es que me suena feo, pero me cambió la vida. Y hace una gran diferencia, y eso también me hizo investigar. De hecho, cuando estábamos en pleno COVID, yo creo que Manuel puede hablar, y yo digo, tenemos la panacea al tratamiento. Yo estoy segura que teniendo tan controlada la inflamación, es que yo, y estando tan expuesta, porque también me tocó trabajar con adultos con COVID, es que afortunadamente no me he infectado con el COVID, aparte de las medidas de prevención obvias que todos tratamos de tener todo el tiempo, pero hay muchos pacientes que son portadores asintomáticos y no lo sabemos y podemos tenerlo además en nuestra propia casa inclusive. Así que muchas gracias por la invitación a todos ustedes, por la ayuda, por la participación y las ganas siempre de colaborar. Muchas gracias, doctora Pérez. Bueno, y en nombre de Laboratorio ITF La OMED, queremos agradecer a todos los participantes a este webinar y, por supuesto, dejarlos cordialmente invitados a los siguientes seminarios web que se van a seguir realizando y así poder poner un grano de arena, ¿cierto?, en la educación continua de todos los profesionales de la salud. Así que buenas noches y muchas gracias.